sí mismo. Acá sigo admitiendo, pero vamos a empezar, ¿eh? Porque ¿a qué hora tienen la clase programada de trasplante? A las 9:15. 9:15, bueno, tenemos tiempo. Es que es una charla corta esta. Creo que la próxima, no sé si es la de trasplante o es otra. Es la de potasio. Ahí va. Excelente. Le puedo pedir a Lautaro que me dé unos minutos más en todo caso. Porque hoy llegan bien, ¿no? Hoy tienen 3 clases, pero llegan bien, porque 9:15, 10:15, y después con el Dorado tienen a las 11. Sí. Sí, Bueno. llegamos bien. Recién justo me llegó un mail Bien. de Victoria García Fernández con el link de las 11. Ah, claro, está, porque Dorado discute la Ateneo entonces. Bueno, chicos, vamos a empezar. Vamos a... Ahí ven la pantalla. No, todavía no. A ver. Compartir pantalla. Ah, acá hay varios. Claro, el tema es que ustedes me van a tener que avisar cuando alguien se quiera incluir, porque yo no lo veo. Ok. Entonces, avísenme por favor. La vez pasada nos había pasado lo mismo y yo ni por enterado. Bueno. Ahora debieran verla. Ah, excelente. Bueno, cuando ustedes digan, arrancamos. Arranquemos, vale. Arrancamos. Bueno, en principio, cuando el paciente agudo o crónico ya no puede mantener la homeostasis renal, es decir, todo lo que vimos que el riñón hace deja de hacerlo de manera adecuada y que pone en riesgo la vida o genera síntomas severos, el camino es el tratamiento renal sustitutivo, que tiene 2 modalidades grandes que se subdividen. Las modalidades grandes serían la diálisis en sus submodalidades de hemodiálisis y diálisis peritoneal, y la primera elección para el reemplazo renal es el trasplante. A su vez, la diálisis puede ser manual o automatizada. Ahora vamos a ir viendo de qué se trata eso. Acá hice una reseña para que ustedes vean en dónde entra, y lógicamente en el final lo que vamos a hablar. Pero hice una reseña de cuáles serían los puntos en donde el nefrólogo en un paciente con enfermedad renal crónica debe poner el foco. En principio en el diagnóstico etiológico, porque muchas veces eso permite un tratamiento oportuno y efectivo, y muchas veces permite un pronóstico o poner en contexto al paciente. Luego, identificar causas reversibles que pueden estar participando en la progresión de la insuficiencia renal, ejemplo, estenosis de una arteria renal, que puede ser la causa o ser un factor de progresión adicional, uropatía obstructiva, fármacos que potencialmente puedan aumentar la progresión de la insuficiencia renal, como por ejemplo el omeprazol, y hay otros fármacos que son de uso masivo y que pueden a largo plazo, y está estudiado, deteriorar la función renal. Por lo tanto, es también rol del nefrólogo y de su clínico identificar estos problemas. Por supuesto, tratamiento específico de los factores de progresión. Ustedes vieron que la hipertensión y la proteinuria son 2 factores que inciden directamente en la progresión de la enfermedad renal crónica. Luego, el tratamiento de las complicaciones. Por supuesto, los nefrólogos estamos detrás de la anemia, del metabolismo fosfocálcico, etc. Y acá entra la clase. Preparación del paciente para el tratamiento de reemplazo renal sustitutivo. Los pacientes no entran de un día para el otro, necesitan una preparación clínica que tiene que ver con
con un conocimiento profundo de los problemas clínicos de los pacientes, el estado oncológico, el estado cardiovascular, y sobre todo tienen que tener una evaluación, dependiendo de la modalidad, de su árbol vascular para una fístula arteriovenosa u otro tipo de accesos vasculares que ya vamos a ver, o tiene que estar apto su peritoneo, es decir, no tiene que tener contraindicaciones para un catéter de Tenkov, es decir, el de diálisis peritoneal. Y además, para la diálisis peritoneal, el paciente debe contar con mínimas condiciones edilicias en su domicilio y muchas veces con un asistente, lo que se le denomina en la jerga partener. Y luego el inicio de diálisis en sí mismo, que es el momento en donde el nefrólogo le dice al paciente, bueno, mañana vení, te espero a las 8 y arrancamos la diálisis. La preparación del paciente para empezar diálisis empieza con la información. Y yo esto lo remarco, si ustedes si no están en la especialidad pero hacen clínica, también son partícipes. Es decir, la preparación de esta instancia para ustedes es la de clínica médica, la de medicina interna, y el clínico participa activamente en la información de lo que le va a pasar al paciente. Ahora, al final les voy a mostrar por qué de esta diapositiva. Entonces, el paciente debe saber que existen todas las posibilidades. Tiene que saber que hay hemodiálisis, diálisis, ¿qué significa? Tiene que conocer los pros y contras de la diálisis, también de la diálisis peritoneal y del trasplante. Nosotros somos los encargados de decirle a ese paciente y de tener varias charlas con el paciente, con la familia, sobre todo con la familia cuando el paciente es añoso y no es fácil para un paciente de más de 80 años entender el camino que sigue en la diálisis y el camino que sigue a veces en no hacer nada, perdón, mala expresión, es la que yo pido que no se use, en el camino de la medicina paliativa, que es hacer un montón de cosas. Acá luego tenemos que decidir cuándo al paciente que decidió iniciar la diálisis derivarlo a los especialistas que van a evaluar la posibilidad de un acceso vascular de diálisis peritoneal. Aproximadamente 20 mililitros de filtrado es el punto que se toma como para empezar a prepararlo y a que el vascular o el cirujano general o el cirujano que coloque los catéteres peritoneales haga una evaluación del paciente, de los vasos sanguíneos, muchas veces con estudios complementarios como un Doppler, una tomografía. Esto no quiero ahondar, pero es importante que se llegue a tiempo, porque ahora en una diapositiva vamos a ver que tanto la fístula como el catéter de diálisis peritoneal necesitan un tiempo para desarrollarse, para madurar. Acá está esta leyenda de abajo, dimensiona el problema a nivel mundial, porque fíjense que tanto en Estados Unidos como en Francia y Brasil hay mucho más publicado, pero no tiene sentido que hagamos una lista larga. Ya esto es representativo. Países que tienen recursos de salud, el 25-50% de los pacientes que inician diálisis no fueron preparados adecuadamente y un porcentaje significativo de ellos no conocieron a su nefrólogo. Y esto impacta negativamente porque empezar diálisis a través de un catéter impone un riesgo mucho mayor, y empezar diálisis tardíamente, con todo lo que conlleva metabólicamente y cardiovascularmente, empezar tarde la diálisis con sobrecarga de volumen, con posible insuficiencia cardíaca, con posible desnutrición. La insuficiencia renal crónica, ustedes bien saben que es una enfermedad que en estadios avanzados se caracteriza, entre otras cosas, por ser una enfermedad inflamatoria que daña los vasos sanguíneos y por eso es un factor de riesgo cardiovascular, y que por otro lado genera desnutrición. Los pacientes
con estadio 5 comen mucho menos y es frecuente encontrar parámetros nutricionales y objetivos de desnutrición en esta población. Y se sabe que los pacientes que ingresan a hemodiálisis desnutridos se mueren más. ¿Hay alguien que esté pidiendo ser admitido, doctores? No, Doc. ¿Y hay alguna pregunta hasta acá? Por ahora no. Por ahora no. Bárbaro. Entonces, ¿cuál es el rol del clínico para esta preparación del paciente? Porque el clínico puede decir, bueno, está bien, que vaya al nefrólogo y chau. Bueno, en realidad, el paciente que tiene insuficiencia renal, el paciente que uno ya sabe que por expectativa de vida y por la línea de progresión de la insuficiencia renal va a necesitar diálisis, ejemplo, un paciente con nefroangiosclerosis o con nefropatía diabética de 60 años, posiblemente si tiene un estadio 4, sepamos que viendo la línea de progresión, quizá en 5 años se está dializando. Con lo cual, hay un término que utilizaba uno de los jefes que tuve cuando empecé la residencia. Él decía, el capital de un paciente con insuficiencia renal crónica son sus vasos sanguíneos. El capital vascular. Entonces, ¿cuál es el rol del clínico que de pronto interna a un paciente con un estadio 3, un estadio 4? Cuidarle las venas, cuidarle las arterias, proteger las venas superficiales y profundas de los pacientes es el objetivo y no hay que minimizarlo. Los pacientes deben ser informados y alertados cuando van a hacerse extracciones de sangre, que no le saquen sangre del codo, que le saquen sangre de las venas del dorso de la mano, porque las fístulas no se van a hacer en las venas del dorso de la mano, se van a hacer posiblemente en pacientes que no es casual que tengan daño vascular, porque el daño vascular es lo que genera la insuficiencia renal crónica en el 80% de los países, de los pacientes en todo el mundo, es decir, la diabetes y la hipertensión. Entonces, no es casual que estos pacientes ya tengan un árbol vascular complejo. Si nosotros además le sacamos sangre, porque los pacientes diabéticos y se sacan sangre 10 veces en el año, cosa que también debemos proteger. Cuando un paciente viene a nuestro consultorio y nos dice, mire doctor, a mí me pidieron para septiembre este estudio de laboratorio, no le pidan para noviembre el de ustedes, concilien con el médico y eviten una venopunción. Evitar una venopunción en un paciente renal crónico es cuidarle su capital vascular. El gran talón de Aquiles de la hemodiálisis es el acceso vascular. Si el paciente no tiene acceso vascular o su acceso vascular falla, el paciente va a ir mal. La realidad es que la diálisis, yo siempre lo digo medio en broma, medio en serio, la diálisis la hace la máquina, pero el cuidado y los esfuerzos de los médicos deben estar en el acceso vascular. De lo otro se va a encargar la tecnología y la máquina. Eso no lo repitan. Bueno, entonces, extraer sangre distal de las venas del dorso sería el objetivo. Evitar cuando colocamos una vía central a un paciente en terapia intensiva, si el paciente es IRC avanzado, sobre todo, evitar la subclavia, tratar de usar el cuello, eventualmente la femoral, el cuello, las venas yugulares, la yugular interna, porque la subclavia tiene una tasa de estenosis altísima luego de haber tenido una vía central. Por lo tanto, esa estenosis de venas centrales va a hacer que cualquier acceso vascular posterior pueda tener mucho más probabilidad de falla por hipertensión venosa. Cuando se plantee en esta población procedimientos endovasculares, evitar el brazo, ir a femoral. Entonces acá la frase final que ya adelantaba, la supervivencia de los pacientes en hemodiálisis depende fundamentalmente de su capital vascular. Acá vemos ya en concreto cómo preparamos y cuáles son en orden de elección en términos de supervivencia del acceso, de costos, de
comodidad para el paciente, la fístula arteriovenosa es la primera elección porque dura más, porque se complica menos y además tiene mucho menor costo que los materiales protésicos que ahora, dicho sea de paso, están bastante caros. Consiste simplemente en la anastomosis de una vena en su porción terminal con una arteria en su porción lateral. Es decir, la arteria, por supuesto, no se liga, se hace un corte lateral, se anastomosa la vena, y esto, ¿qué determina? Que esa vena tome directamente la presión de la arteria, que es casi 10 veces más, y esa presión arterial impresa en la pared venosa hace que la vena se vaya dilatando y arterializando. Eso tarda un mes, más o menos, 15 días, diría más 15 días, o a veces más. Los diabéticos, por ejemplo, a veces pueden tardar hasta 2 meses en tener su fístula adecuada para ser punzada. Hay criterios luego que uno con el Doppler puede establecer para ver si ya la vena arterializada maduró. Hay una regla que se llama la regla del 6 milímetros, 6 milímetros a la superficie de la... Bueno, eso no lo tienen que saber en este momento. Y lo que sí tienen que saber es que es muy durable y un acceso vascular bien hecho puede durar hasta más de 20 años. Yo he tenido un paciente que luego se trasplantó 4 veces, falleció lamentablemente, pero su fístula había durado 24 años, es decir, desde que se la hizo. Con lo cual, esta es nuestra primera elección y debemos tratar por todo esto de cuidarle sus venas y arterias. Luego vienen las prótesis, que son tubos sintéticos de diferentes plásticos, son polímeros, que hacen lo mismo, conectan una vena y una arteria. Tienen más complicaciones, se estenosan más, tienen más probabilidad de trombosis y su vida útil es la media de 2 a 3 años. Pueden utilizarse luego de 21 días de su colocación porque necesitan de una epitelización o endotelización interna, con lo cual también necesitan un tiempo para colocarse y empezar a usarse. Fíjense... Una pregunta. Sí. Perdón, ¿de qué calibre estamos hablando cuando decimos arterias y venas? ¿Son de mediano, pequeño calibre estas anastomosis? Ahora les voy a mostrar cuáles son las venas. Son las venas y arterias del brazo. Bárbaro. Las que se usan. Ahora les voy a mostrar gráficos, pero son las venas y hay más de 30 posibilidades y combinaciones. No las voy a enumerar, pero ya ahora van a ver algunos ejemplos. Luego tenemos como tercera posibilidad y la que uno debiera evitar, excepto que el paciente tenga corta expectativa de vida o tenga complicaciones psiquiátricas y no comprenda muy bien el hecho de que le tengan que punzar el brazo, que duele la punción, y entonces si el paciente no está en condiciones de comprender el beneficio de la diálisis, lo puede entender como una agresión y a veces ser complicado, podemos utilizar un catéter permanente. Son catéteres que se colocan en quirófano, van a venas centrales y se colocan de manera tunelizada. Ahora van a ver dónde entra como con un punzón en U, se establece un trayecto, un túnel subcutáneo, y después eso se va enhebrando y luego va a ingresar en el árbol venoso del paciente, en general la yugular interna. Y como cuarta opción es esa opción del paciente que no tuvo contacto con la adecuada atención clínico-nefrológica y llega a diálisis ya urémico y con todas las indicaciones que ahora vamos a ver, y lamentablemente hay que colocarle un catéter transitorio por punción de Seldinger, la misma técnica que la vía central, y comenzar diálisis a través de un catéter transitorio. ¿Y por qué no queremos esto? Porque son los catéteres que se infectan más, y sobre todo en la terapia intensiva, y sobre todo si el paciente inició tarde o tiene alguna intercurrencia y además está inflamado. Es decir, debiéramos evitar que esto ocurra, pero ocurre. Y luego tenemos el catéter de diálisis peritoneal de P, que se coloca atravesando la pared abdominal, se llega a la cavidad intraperitoneal
Y hay diferentes técnicas de colocación. Hoy la laparoscópica es la que ofrece ventajas porque además puede resolver problemas adicionales, hernias, adherencias que pueda tener el paciente, y resolver esos problemas en un solo acto hace que además el catéter tenga mejor funcionamiento. Y la vía laparoscópica, por otro lado, ofrece la ventaja adicional de poder llevar el catéter al fondo de saco de Douglas, que es el sitio donde queremos que esté el catéter. Si el catéter no está en fondo de saco de Douglas, tenemos el potencial problema de que el catéter migre, se mueva más y se acode. Y eso es una de las primeras causas de disfunción del catéter de Deinkopf o diálisis peritoneal. Acá, Mariana, tenés una de las opciones. Esta es la primera opción y fíjense que es distal, porque una vez que nosotros hacemos una fístula, fíjense que anulamos una vena. El retorno venoso de la vena cefálica en este caso va a estar anulado. Por eso hay que hacer una semiología exhaustiva de la perfusión de la mano con la maniobra de Allen. No sé si conocen la maniobra. Ahora, si no la conocen, ahora se las muestro porque no sé si me están viendo. No me ven ustedes, ¿no? Sí, lo vemos. Estamos viendo. Ah, bueno, con una mano. ¿Ven mi mano? Sí. Comprimen simultánea. Esta es la mano del paciente, la mano del examinador. Comprime la radial y comprime la cubital simultáneamente. El paciente cierra la mano. Abre la mano queda blanca por la compresión simultánea radial y cubital. Soltamos un lado y debe colorear si la perfusión y el retorno venoso están bien. Y hacemos lo propio del otro lado. Y si colorea la mano en tiempo adecuado, significa que en principio no habría alteraciones, digamos, colaterales en la mano, y podríamos estar en condiciones de hacer una fístula. Pero el punto importante es que a partir de ir ligando venas, el paciente va a tener ya compromiso. Entonces, si empezamos ya desde arriba, comprometemos mucho más todo lo que pueda tener que ver con fístulas a futuro. Entonces, suele empezarse por esta fístula que la diseñó Cimino y Brescia, y yo no sé si en realidad son dos personas o Cimino Brescia es una persona, se las debo, pero es la que uno debiera utilizar. Y fíjense, no sé si queda claro en esta diapo. Y ahora vemos una prótesis. Eso blanco que ven, y ahí, Mariana, ves cómo tenés combinaciones. No es importante que ustedes sepan, nadie les va a preguntar cuáles son las arterias y venas que se unen. No se lo van a preguntar y no lo tienen que saber tampoco, pero simplemente es para que vean cómo es que la prótesis o la fístula se realiza. Y el catéter tunelizado, que es la tercera opción, estaría en la línea punteada, no viéndose, es decir, subcutáneo, y quedaría en la parte que están viendo del catéter con sus conexiones rojas y azules, que por convención se utilizan para el lado venoso y el lado arterial. ¿Y eso por qué? Porque las perforaciones que tiene el catéter están divididas, por supuesto, por un tabique intermedio, y por donde toma la sangre no se devuelve, porque si no la sangre se mezclaría y estaríamos dializando sangre ya dializada. No sé si me explico. Los orificios que toman la sangre, a ver si el cursor me funciona. Porque, sí, me funciona. ¿Ven el cursor ustedes? Sí. Bueno, el catéter, ahora desapareció. El catéter toma la sangre donde había puesto el cursor, pero si yo tomo la sangre por el mismo lugar que la devuelvo, porque el catéter tiene, ahí está, el catéter tiene un sector en donde toma la sangre, la aspira, la lleva por el lado venoso, arterial a la máquina, por un lado va a ir a la máquina y por otro lado se va a devolver, es un circuito extracorpóreo. Si los orificios están próximos, la sangre de vuelta por el filtro dializada va a ser tomada, entonces
tienen orificios que están a distancia, ¿sí? ¿Cuándo empezamos diálisis? Pero ahí la sangre vuelve por el mismo. Claro, Por el mismo el timing. catéter transitorio o el catéter permanente es un tubo que tiene un tabique en el medio. Imagínense una virome que en el medio, longitudinalmente, está tabicada. Una parte del tubo va a tomar sangre del paciente y esa sangre va a entrar en el circuito extracorpóreo que ahora se lo... ¿Ustedes vinieron a diálisis a ver? ¿Hicieron la visita guiada el año pasado? No. No. Bueno, es necesario que ustedes en algún momento pasen por el servicio de diálisis y vengan a verlo, porque viéndolo no hace falta palabras, lo van a ver re fácil, ¿eh? Así que vamos a hacer grupos de a 10, vamos a hablar con la cátedra y van a venir a ver directamente cómo es que estamos dializando a los pacientes y es muy fácil de entender a la vista. Igual ahora hay un gráfico de eso. ¿Cuándo empezamos a dializar un paciente? Perdón, Doc, este catéter que vimos recién yo me acuerdo que en diagnóstico nos habían dicho que había 2 tipos de catéter, que estaba el biliar y el multiuso. ¿Sería el multiuso? Repetime, ¿qué tipos de catéter? Como que yo me acuerdo que la cirujana que nos había dado la clase, donde vimos un poco de uso de catéteres, entendería que es el que tiene como un orificio en la punta y otro en las paredes. Sí. Entonces, la sangre como que entra por la punta y después se devuelve por esos orificios laterales. Claro, exactamente, para que no tengan la salida de la sangre una proximidad con la entrada de la sangre. Ustedes piensen que del lado que vuelve la sangre del circuito extracorpóreo, vuelve dializada porque pasó por el filtro. Si yo esa sangre la pongo próxima al orificio que chupa la sangre para meterla en el circuito, estoy haciendo un recirculado de sangre que dialicé. Yo tengo que tratar de que se alejen esos puntos, ¿se entiende? Es una cosa... Sí, por eso lo relacioné con eso que habíamos visto. No nos quede... A ver, es una cosa muy chiquita esta. Después la vamos a ver en la diálisis. No hace al tema, ¿sí? Es un detallecito, ¿está? Perdón, doctor, ya que estamos con las preguntas, me quedó una duda. La fístula arteriovenosa, ¿para qué se hace? Como que no entendí bien la utilidad. Ahora lo vas a entender cuando te muestre la foto. Bárbaro, gracias. No es que no te lo contesto ahora, te lo contesto con la foto. Dale. ¿Está? Sí. Bueno, entonces, ¿cuándo decimos este paciente tiene que empezar diálisis? Fíjense que las indicaciones de diálisis del paciente con IRA son muy parecidas al del paciente con insuficiencia renal crónica. Solo que el paciente con IRA en general cursa un cuadro clínico agudo que tiene además otra necesidad metabólica de ser sostenida. Por ejemplo, un paciente séptico como el que vimos en la terapia intensiva necesita un sostén dialítico y de adecuación de fluidos distinta al paciente en diálisis crónica, porque el paciente en cuidados críticos está mucho más comprometido. Pero en general, para que ustedes tengan una idea global, que creo que es lo que hoy deben manejar, los pacientes comienzan diálisis agudos y crónicos cuando ya las complicaciones de la insuficiencia renal son severas. Fíjense, síndrome urémico. Y esto va para el agudo y el crónico. El síndrome urémico, cuando es grave, sin duda es indicación. Y en el crónico, la hiporexia, las náuseas, los vómitos, las alteraciones del sistema nervioso central, sobre todo cuando el paciente tiene encefalopatía. También puede haber alteraciones en el sistema nervioso periférico, puede haber neuropatías, incluso pueden generar problemas motores, esas neuropatías, la mano péndula por la patología radial. Cuando tienen serositis, sobre todo la pericarditis urémica, que es una complicación que por suerte ahora no se ve tanto porque los pacientes en general no llegan a eso, pero la pericarditis urémica tiene alto riesgo de taponamiento cardíaco y muerte. La sobrecarga de volumen en general, con derrame pleural. La diátesis hemorrágica, la uremia, es un factor de sangrado. Los pacientes tienen disfunción plaquetaria,
falla el factor de von Willebrand, falla la adhesión plaquetaria y los pacientes urémicos tienen una tendencia al sangrado mucho mayor, con lo cual si hay hemorragia digestiva, o porque además el paciente tiene alteraciones digestivas, más gastritis, es decir, cuando el paciente tiene síndrome urémico, claramente, cuando el paciente es un renal crónico, claramente tiene que dializar. Cuando tiene sobrecarga de volumen y sobre todo si afecta el intercambio gaseoso, cuando hay alteraciones en el medio interno, que son las mismas que vimos para la IRA, ¿no? Hipercalemia, acidosis metabólica profunda, puede haber hiponatremia. La hiponatremia del paciente con enfermedad renal crónica, esto se los digo porque en la clase yo no lo hablé y a raíz de una pregunta muy interesante que hicieron, yo no hablé de la hiponatremia en el paciente con insuficiencia renal crónica porque es un capítulo aparte y es más complejo y tiene que ver ya quizás no con mecanismos exclusivamente ADH dependientes, sino con mecanismos de incapacidad de excretar agua libre y en general tienen intoxicación hídrica los pacientes. Pero lo digo como muy al margen, más que nada explicando por qué no puse el paciente hiponatrémico con insuficiencia renal, así como tampoco puse algunos escenarios más complejos y particulares de la hiponatremia, como por ejemplo el síndrome de sal cerebral, la hiponatremia por tiazidas, porque son ya entidades específicas y prefiero que en esta instancia vaya a lo general. Van a encontrarlas en el libro. Por supuesto estoy abierto a que me hagan cualquier consulta. Si están leyendo en el Harrison o en el libro que lean alguna cuestión que yo no haya explicado y no entiendan, por favor háganme llegar la pregunta y con gusto la charlamos. Vuelvo a la clase. Entonces, alteraciones hidroelectrolíticas severas, la desnutrición. Los pacientes tienen que estar muy bien monitorizados desde lo metabólico y nutricional. La albúmina no debe bajar. Se sabe que un paciente que ingresa a diálisis desnutrido se muere 4 veces más que el que ingresa no desnutrido. El prurito, que es una complicación del paciente crónico, el síndrome de piernas inquietas también es rarísimo. Yo nunca empecé diálisis por ver un paciente así, pero sí he visto pacientes en diálisis con piernas inquietas, por lo tanto, esto pondría un punto de interrogación en términos de si es causa o puede ocurrir simplemente en el paciente que dializa. Y cuando el filtrado glomerular es menor de 10, y esto lo pongo al final porque el objetivo es que el paciente no llegue a diálisis con ninguno de los problemas que está arriba, que el paciente llegue bien, nutrido, sintiéndose bien, que no haya tenido sobrecarga de volumen, que haya tenido impacto en la función, en la fracción de eyección, es decir, que el paciente llegue sin síntomas, es lo ideal. ¿Cuándo? Cuando el filtrado glomerular es menor de 10. Se sabe que los pacientes pueden aguantar más. Hay estudios que muestran que incluso con 6 mililitros de clearance el paciente puede estar relativamente bien, pero en general todas las, digamos, instituciones que aceptan, por ejemplo, PAMI, que acepte el alta para que un paciente empiece a dializar, pide que el paciente tenga 10 de filtrado, y por eso es que es el punto de corte. ¿Cómo es el plan de diálisis? Bueno, 4 horas dura la sesión estándar y son 3 veces por semana. Y la diálisis a través del peritoneo se hacen cambios que pueden ser de 3 a 5 todos los días. Y en la diálisis automatizada se hacen cambios nocturnos y se hacen cambios más frecuentes. No vamos a entrar en el porqué de esa distinción porque ya es muy específico. Pero la diálisis peritoneal y la diálisis, digamos, manual o automatizada, la DPCA es la manual y la DPA es la automatizada, tienen que ver con las tasas de transferencia de moléculas del peritoneo. Esto es la diálisis. Acá en los cuadrados se está graficando el compartimiento A, que es la sangre, y el compartimiento B, que es la solución de diálisis. Eso ocurre todo adentro del filtro. Y la membrana que ustedes ven porosa es el capilar de los filtros, que todos los filtros ahora son filtros de capilar. Son membranas circulares, en donde circula la sangre por adentro y la sangre que está en el capilar, por 2 métodos físicos, vamos a poder sacar líquido
que es lo que debemos sacarle a los pacientes que dializan, que en su mayoría no orinan, y vamos a sacarle todos los solutos que queremos sacarle, los productos de desecho. Y eso se hace por dos métodos, por difusión. Fíjense cómo acá la clase de sodio les sirve para también entender el mecanismo por el cual esos puntitos negros están pasando de A a B, por difusión, porque en B no había puntitos, entonces por difusión van a pasar por movimiento aleatorio, y en la parte de abajo vamos a ver cómo imprimiendo o generando una presión en el compartimiento intravascular, en este caso A, vamos a poder hacer pasar agua, plasma, y ese pasaje de plasma genera lo que se llama en física transporte convectivo. Ese transporte de agua arrastra, en inglés se le dice solvent drag, que es como un dragado, como un arrastre de iones o lo que querramos sacar de la sangre. Estos son los dos mecanismos por los cuales se hace diálisis. Cuando ustedes lean más adelante hemodiafiltración, bueno, todas las modalidades que lean, están estos dos mecanismos. Y acá, Micaela... ¿De qué depende usar uno u otro mecanismo? ¿Cómo, perdón? ¿De qué depende usar uno u otro mecanismo? No, depende de lo que yo quiera sacar, depende de si yo quiero priorizar la extracción de volumen o la extracción de iones. Si yo solo quiero sacar volumen, puedo no dializar y sacar líquido con ultrafiltración. Entonces ahí tenemos tenemos mecanismos que utilizan más el transporte convectivo. Si yo quiero dializar pero no sacar tanto volumen, puedo utilizar más el transporte difusivo, y para eso juego con los filtros y las presiones de la máquina. Eso es muy del que hace nefrointensivismo, ya eso no nos metamos. Acá, Micaela, creo que habías preguntado, ¿no? ¿Cómo era el tema? A ver, repetí la pregunta porque cabe en esta filmina. Sí, perfecto, era eso. O sea, no entendía por qué se hacía la fístula arteriovenosa. Bueno, fíjate que acá tenés el brazo del paciente con una fístula arteriovenosa en donde vos tenés unida la vena con la arteria. Y fíjate cómo el lado arterial de la fístula no es la arteria, es el lado arterial, es la parte próxima a la anastomosis con la arteria, que sería el sector arterial. Vos tomás esa sangre que está roja, la tomás, y la sangre, pero el cursor, bien, la sangre entra al circuito extracorpóreo y por una bomba que estás viendo acá está graficada una bomba, ves cómo la sangre entra en el filtro. Acá dentro de este filtro hay un montón de capilares llenos de sangre y la sangre va a retornar dializada a este sector venoso. Fíjense que tenemos un circuito extracorpóreo, pero es un circuito cerrado. El paciente circula la sangre de esta manera. Entonces la sangre que vos dializaste acá en el filtro, acá donde tengo el cursor, se produjo esto que están viendo acá. Entonces la sangre ya dializada puede retornar por la vena a la circulación sistémica, ¿de acuerdo? Ahora, esto que estoy marcando acá en blanco es la preparación de todas estas composiciones, que es el agua tratada que viene, por eso tienen que venir al servicio a hacer la visita guiada, que sale de la planta de agua, el concentrado donde están todos los iones que yo quiero en concentración, que yo decido para ver cómo hago el cambio en la sangre, el bicarbonato, etcétera, entra en el baño de diálisis y entra en el compartimiento de baño, que en este caso sería este sería dentro del capilar y este sería el compartimiento de baño. Bueno, entonces de esta manera se produce la diálisis y la diálisis, los capilares van purificando la sangre y devolviéndola purificada, si se quiere utilizar ese término. Entonces vemos cómo... ¿Qué pasó? Vemos cómo la sangre vuelve, ahora sale del filtro, y esto es el líquido de ultrafiltrado que va a la cloaca. Va a la cloaca, va como al inodoro, ¿sí? Bueno, ¿cómo seguimos al paciente en HD? Bueno, monitorizamos su acceso vascular,
y acá lo pongo primero porque es lo más importante, lo que lo conecta a la vida al paciente, es su acceso vascular. Esto se hace por semiología, palpamos el acceso vascular antes de cada diálisis, lo auscultamos. Eso, cuando el paciente tiene un buen acceso vascular, se escucha un frémito mucho más fuerte que el frémito de un soplo de una válvula. Y luego vemos las presiones en la máquina. Acá ustedes ven, yo esto no quiero que ustedes esto no lo tienen que saber de ninguna manera, esto no es del clínico. Pero, bueno, acá nosotros con las presiones, estoy con problemas con el cursor, con las presiones que me arroja la máquina, yo puedo inferir si hay estenosis acá, por ejemplo, o si hay estenosis acá, o si hay estenosis acá. O si durante la diálisis, por motivos que a veces ocurren, a mí se me está tapando el circuito extracorpóreo, ¿de acuerdo? Para que simplemente sepan que las presiones de la máquina me sirven también para ver cómo está el acceso vascular, y yo debo, sobre todo en las prótesis, monitorizar esas presiones, porque una tendencia, por ejemplo, de aumento en la presión venosa me puede estar hablando de una obstrucción progresiva del acceso vascular. Y si yo tengo un delta de esas presiones, bueno, llamo al vascular, hago una fistulografía, y intervengo con balón o con lo que tenga que hacer, con un stent. Bueno, y luego el control clínico del paciente en diálisis, general por supuesto, como cualquier paciente, y luego debo manejar lo que se llama peso seco. Yo de esto quiero que se lleven el concepto de peso seco. El paciente en diálisis que no orina, come, toma y va a ganar peso. Se va con 70 kilos de la diálisis y vuelve a los 2 días con 73 kilos. ¿Por qué? Y porque comió y tomó líquido y solamente tuvo pérdidas insensibles y pérdidas por materia fecal, con lo cual sabemos que eso es a lo sumo 1 litro, no alcanza si el paciente tomó 2 litros de agua en el día y comió, con lo cual los pacientes ganan peso interdialítico. Esa ganancia de peso interdialítico, si yo no la voy monitorizando y la dejo librada al azar, el paciente llega a un punto en el que llega con una sobrecarga extrema de volumen, y es lo que no queremos. Entonces, el punto clínico del nefrólogo es determinar ese peso seco, que es el menor peso a lograr sin que el paciente llegue a tener manifestaciones de hipovolemia. Eso sería el concepto de peso seco. No hay un valor, es como hablar de volumen arterial efectivo, es el volumen censado por los receptores de volumen. No son volúmenes fáciles de mensurar o de ponerles punto de corte. Son más teóricos que otra cosa, pero empíricamente uno sabe que si el paciente tiene manifestaciones clínicas de hipovolemia, se pasó para el lado del demasiado seco, y si el paciente de pronto tiene edemas o hipertensión, está posiblemente fuera de ese peso seco. Y tener edemas e hipertensión es, sin dudas, un factor de mortalidad que en los pacientes en diálisis o en trasplante, la muerte se da mayormente por problemas cardiovasculares. La primera causa de muerte en los pacientes en tratamiento renal sustitutivo es la cardiovascular, con lo cual fíjense la importancia de que nuestros pacientes no estén sobrecargados de volumen. Luego el factor nutricional es importantísimo, tenemos que monitorizarlo, mes a mes sacamos sangre y vemos parámetros nutricionales de laboratorio, y con las medidas antropométricas y un seguimiento nutricional intentamos mantener nutridos a los pacientes. La desnutrición es una causa de inflamación, y la inflamación contribuye al daño vascular. Estudios de laboratorio se hacen mes a mes, y con eso nosotros monitorizamos las complicaciones que ustedes ya vieron en la clase de la insuficiencia renal crónica, que siguen existiendo en el paciente en diálisis. El fofocal, el metabolismo fosfocálcico, que fundamentalmente lo que daña también son los vasos sanguíneos. El problema del metabolismo fosfocálcico no es solo la osteodistrofia renal, sino la calcificación vascular que ocurre en los pacientes con alteraciones fosfocálcicas por IRC. Y luego toda la evaluación clínica que necesitan los pacientes. Complicaciones de la diálisis, de la hemodiálisis, la hipotensión es la más frecuente. Cuando el paciente cuando nos pasamos de ese peso seco, el paciente se hipotensa, se acalambra, también puede tener náuseas y vómitos, también puede tener cefalea por hipotensión.
Luego hay reacciones a los filtros. Esto ocurría antes, cuando los filtros no eran biocompatibles, entonces generaban reacciones alérgicas, o cuando se reprocesaban los filtros con soluciones y no se tenían los test con los que contamos ahora para chequear que el filtro no haya quedado mal lavado, mal purgado de esas soluciones que esterilizan los filtros de uso a uso. La hemólisis, que se daba en general con aumentos de temperatura o con intoxicación alumínica, por suerte hoy la máquina se encarga de evitar eso, y la embolia gaseosa, que también antes era un problemón, porque no teníamos todos los atrapa aire que hoy por hoy tienen las máquinas de diálisis, pero las máquinas antes eran más falibles y podían tener ingresos de aire y generar embolia gaseosa, sobre todo en los momentos de desconexión final del paciente de la sesión. Bueno, y acá vemos cómo se inserta un catéter de diálisis a la izquierda a través del abdomen. Se llega al espacio peritoneal, al intraperitoneal, y vemos cómo en la gráfica de la derecha vemos en gris la cavidad peritoneal y a dónde tiene que llegar el catéter de diálisis peritoneal. No vamos a ahondar en esto, pero sí saber que el paciente se dializa por un sistema ENI. Acá arriba vemos cómo la bolsa infunde. Acá el paciente, ¿qué está haciendo? Acá el paciente está sacando líquido, ¿sí? Está sacando líquido del abdomen, está drenando todo el líquido del abdomen. Y acá el paciente está infundiendo el líquido en el abdomen. Esto es lo que se llama un cambio manual. El paciente infunde el líquido, queda el líquido adentro del abdomen, y ¿qué va a ocurrir con ese líquido? Acá tenemos el líquido ya en el abdomen. El paciente ya metió todo el líquido de esa bolsa, que es un suero, como un sachet de solución fisiológica, que le va a entrar al abdomen, a la cavidad peritoneal. Y fíjense que entran moléculas que pueden ser de dextrosa o de dicodextrina, que son estas moléculas rosadas. Entonces, por un aumento de la tonicidad que generan estas moléculas, va a haber un pasaje de agua, y ese pasaje de agua va a generar también por difusión, porque fíjense que del lado del capilar, este es el capilar peritoneal, los capilares que tapizan, no tapizan, los capilares que están, pero este cursor no está allí, los capilares que están adosados a la membrana peritoneal. Entonces, todas las moléculas que yo las grafico en verde, que pueden representar un montón de moléculas, vamos a poner urea, o potasio, van a pasar por un método difusivo, acá no hay, y acá hay, por un delta de concentración, van a pasar a este lado. Entonces va a pasar agua junto con el arrastre de estas moléculas. Vamos a ver qué va pasando a medida que pasan las horas. Fíjense el grosor de la línea azul. Ahí está pasando agua y está pasando moléculas. Ahora fíjense qué pasó. Bueno, se equipararon un poquito más las concentraciones. La dextrosa lamentablemente también va para el otro lado, porque lo que jugaba para los iones también juega para la dextrosa. La dextrosa está en grandes concentraciones en la cavidad peritoneal en la primer diapo, y fíjense que acá pasó dextrosa para el otro lado. Entonces ya la línea azul de pasaje de agua y iones se va limitando. Esto podría ser ya 2 horas de permanencia en la cavidad peritoneal. ¿Y ahora qué pasa? La línea azul, ¿por qué va para los dos lados? Porque ya igualó en más o menos 4 horas o 5 la cantidad de iones a los dos lados del capilar peritoneal y la membrana peritoneal. Entonces ya acá no hay ni pasaje de líquido ni pasaje de moléculas que yo quiero dializar. Si yo dejara esto mucho tiempo más, ¿qué pasaría? Podría ocurrir que se absorba más glucosa y se empiece a invertir el flujo, y eso no es deseable. Yo lo que quiero es extraer líquido y iones. Entonces, más o menos a las 4 horas se llega a un punto de equilibrio, y ahí el paciente tiene que hacer esto: sacar el líquido del abdomen, drenarlo. Acá esto se clampea. Acá esto se clampea, se abre
una válvula que hay acá y todo el líquido de la panza, del abdomen, perdón, se drena a esta bolsa. Y en esta bolsa va a quedar todo el efluente del líquido peritoneal. Y ahí eso se tira a la basura, se tira al inodoro, no a la basura, al inodoro. Bien. Entonces acá les pongo en 3 minutos un caso clínico de un paciente que concurre a la guardia por dolor abdominal y ese efluente turbio tiene un laboratorio en donde no hay mayores complicaciones. Obviamente la urea y la creatinina están elevadas porque el paciente está en diálisis. Los pacientes en diálisis tienen esos valores. Y acá entonces la pregunta sería, se realiza una de las siguientes, multiple choice. Dada la falta de signos de peritonitis y fiebre, se dieron pautas de alarma y control a las 24 horas, se consultó al centro de diálisis o se realizaron imágenes de abdomen para decir las conductas. El paciente concurre por dolor abdominal y turbidez del líquido. Siempre se consulta al centro de diálisis peritoneal. Si ustedes están trabajando en un sitio en donde reciben un paciente o trasplantado o con diálisis peritoneal, o que hemodializa en un centro, siempre es deseable contactarse con el centro, en principio, para conocer más datos del paciente y para que su centro esté alertado de lo que le pasa al paciente. Porque las responsabilidades terapéuticas muchas veces, o la necesidad de una solución terapéutica, es deseable compartirla con los médicos tratantes. Esto es de buena práctica. Acá tienen los síntomas y signos de la peritonitis, que es la gran complicación de la diálisis peritoneal, lo leen, y en el caso 1 se consultó al centro de diálisis y se tomaron muestras. El celular de ese líquido estaba muy aumentado, había 540 leucocitos, normalmente no hay leucocitos en el efluente, eran neutrófilos, y nos dio un coagulasa negativo, que es uno de los gérmenes más frecuentes de la peritonitis, que es vuelvo a decir, el talón de Aquiles de la diálisis peritoneal, porque no solo es una infección que tenemos que tratar, sino que además eso va dañando la membrana peritoneal y con múltiples peritonitis se pierde la capacidad dialítica de ese peritoneo y el paciente pierde su posibilidad de dializar. Complicaciones de la diálisis peritoneal, esto lo leen, y las contraindicaciones de la diálisis en general. No hay contraindicaciones absolutas. Si un paciente tiene que dializar, por más que tenga una complicación, puede dializar. Complicaciones no hay, siempre que tenga acceso vascular o peritoneal, pero siempre son relativas. Ejemplo, un paciente oncológico con una expectativa de vida corta, 3 meses, 6 meses, se habla con el equipo de paliativos, se habla con la familia y sobre todo decide el paciente. Pero muchas veces, por una cuestión de no meterlo en una maquinaria de cirugía, de accesos, de catéteres, si la expectativa es corta, podemos no dializarlo. Cuando el paciente tiene alteraciones psiquiátricas severas, muchas veces la hemodiálisis es compleja, y para diálisis peritoneal, las limitantes del peritoneo fundamentalmente, o que no tenga posibilidad cognitiva, o que no vea y no tenga partener, puede hacer diálisis automatizada, puede ir un enfermero a la casa, pero son ya límites que a veces no son fáciles de sortear. Y acá, chicos, terminamos la clase. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No. Bueno, entonces, 1:15. Una preguntita. Sí. ¿Cuánto tiempo más o menos puede estar una persona con diálisis? O sea, ¿cuánto es la sobrevida? Bueno, la sobrevida global de la hemodiálisis depende de la edad. Los pacientes que tienen más de 80 años viven menos de un año, globalmente. Y los pacientes que empiezan diálisis, yo exactamente la sobrevida global no la conozco, la verdad, porque los registros van cambiando y demás. Lo importante es saber en quién uno debe decirle usted va a vivir tanto en diálisis. Un paciente joven de 40 años puede dializar 20 años, 30 años, que no tiene complicaciones vasculares. Ahora, un paciente, vuelvo a lo mismo, de 80 años, tiene 1 año de vida seguramente, porque eso sí está estudiado. Entonces, nosotros tenemos que saber que globalmente, la tasa de mortalidad, fíjense este dato, globalmente la tasa de mortalidad
del paciente que inicia diálisis global es mayor que la global del paciente oncológico. ¿Sí? Bueno, ¿Doc? ¿sí? Le hago una pregunta más. No entiendo en qué casos, por ejemplo, elegiríamos la diálisis peritoneal en vez de la hemodiálisis. Bueno, eso lo elige el paciente, porque si el paciente necesita autonomía porque trabaja todos los días, va a la oficina o trabaja en home office, pero necesita trabajar todos los días. Bueno, hay centros de diálisis que dializan a la noche, podría ir a la noche, pero quizás el paciente no quiere ir a un centro de diálisis y estar 4 horas con el brazo conectado a la máquina, o prefiere la modalidad de diálisis peritoneal porque viaja, entonces él puede llevar, si tiene que moverse, sus implementos para hacer diálisis peritoneal y puede dializarse él mismo. Entonces, en principio debe primar la decisión del paciente. Y luego, a esa decisión entran en la balanza las contraindicaciones relativas que pueda tener. Si un paciente es EPOC y tiene ya una disfunción, un BEF bajo, un GOLD, bueno, quizás no tolere la infusión de grandes cantidades de líquido en su abdomen y eso comprometa la parte respiratoria. Bueno, ese paciente posiblemente no puede hacer diálisis peritoneal, porque la infusión de 2 litros, 2 litros y medio de líquido comprometan la mecánica ventilatoria. Estamos entrando en un mundo del cual hoy no es el objetivo poder profundizar, ¿sí? Pero depende de un sinnúmero de variables, pero lo deseable siempre que decide el paciente. Y la medicina, por suerte, hoy por hoy está atendiendo a que la decisión sea, en principio, del paciente si es lúcido y el médico da información y trata de orientar o dar una opinión, ¿de acuerdo? Bien, buenísimo, gracias. Y otra cosita, quizás nos podría mandar al mail de todos las diapositivas de sus clases que todavía no están en el campus. Las diapositivas